Tenemos un rociador de jardín que descarga agua con una velocidad inicial V0 de 8 metros por segundo, con una inclinación alfa, que desconocemos de momento, y se usa para regar un jardín de vegetales. Hay que determinar la distancia de al punto más lejano, que será rociado, y el ángulo correspondiente. En dos condiciones. Uno, cuando los vegetales están muy chiquitos y apenas comienzan a crecer, y otro, cuando esta planta que está ubicada a 1.5 metros alcanza una altura de 1.8 metros. Primero vamos a definir las unidades que vamos a utilizar durante todo el desarrollo. Esto nos conviene para no tener que estar explicitando las unidades en cada una de las ecuaciones. Y vamos primero a analizar el primer inciso. En el primer inciso nos dicen que, bueno, tenemos que calcular esta máxima distancia cuando los vegetales están muy chiquitos. Entonces esta sería básicamente la figura que correspondería a esta condición. No tenemos nada que interfiera con el recorrido del agua. Fijamos nuestro sistema de referencia X y Y fijo y caracterizamos la aceleración de las partículas de agua. Las partículas de agua van en caída libre, es decir, no hay ninguna fuerza más allá de la gravedad que actúe sobre las partículas. Aquí estamos suponiendo que la fricción del aire es ignorable, ¿sí? Es muy pequeña. Entonces, no tenemos aceleración o deceleración horizontal, y sí tenemos una aceleración vertical que sería igual a menos g, menos la gravedad. Negativo porque estamos suponiendo el eje y hacia arriba. Bueno, la velocidad la obtenemos integrando el vector aceleración. El vector aceleración no es más que 0i menos g por j. La integral de una suma es igual a la suma de las integrales. La integral de 0i, pues es una constante C1. Y la integral de g por j va a ser igual a g por t más otra constante de integración, que le vamos a llamar C2 arbitrariamente. Si integramos la velocidad con respecto al tiempo, obtendríamos la posición. La integral de C1 sería C1 por t más otra constante de integración, e integrando la componente y, tendríamos la integral de C2, que es C2 por t, más la integral de g por t, que es 0.5g por t al cuadrado, más otra constante de integración, que sería C4. Nos han aparecido 4 incógnitas adicionales. Vamos a evaluar las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera son datos conocidos del problema. Entonces, ¿qué conocemos? Bueno, conocemos las condiciones en el instante t igual a 0, es decir, en el punto A, en el punto de inicio de la partícula. Aquí lo que estamos analizando es una partícula de agua que va haciendo este recorrido. En este caso, que está haciendo este recorrido. Entonces, en el instante t igual a 0, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos que la velocidad en el instante t igual a 0 es igual a 8 por el coseno de alfa por i, más 8 por el seno de alfa por j, ¿sí? O sea, el vector velocidad en el instante t igual a 0 sería igual a la componente x de la velocidad más la componente y de la velocidad. La componente x de la velocidad es la magnitud de la velocidad que conocemos, que es 8 metros por segundo, multiplicado por el coseno de alfa. Y la componente vertical, la componente y de la velocidad, es 8 multiplicado por el seno de alfa. Sería la componente x y la componente y de la velocidad. También sabemos que la posición en el instante t igual a 0, de acuerdo al sistema de referencia que hemos seleccionado, pues sería igual a 0, ¿sí? Sería 0i más 0 por j. Bueno, vamos a analizar cada una de estas dos condiciones de frontera. Sabemos que la velocidad en 0 es 8 coseno de alfa por i más 8 seno de alfa por j, pero teníamos la ecuación general para la velocidad, que era esta. Entonces, esto debe de ser igual a esta expresión para la velocidad evaluada en t igual a 0. Entonces sería esto de aquí, la velocidad inicial debe de ser igual a c1 por i menos c2 más g por t igual a 0 por j, que sería esto de acá. Reacomodamos términos y aquí lo que vamos a hacer es igualar
la componente x con la componente x, de manera que tendríamos que C1 es igual a 8 por el coseno de alfa, y la componente y con la componente y, entonces tendríamos que C2 es igual a menos 8 por el seno de alfa. O lo que es lo mismo, 8 por el seno de alfa es igual a menos C2, exactamente lo mismo. Por otro lado, sabemos que la posición en el instante t igual a 0 es 0i más 0j. Esta es la expresión general para la posición. Bueno, la evaluamos en t igual a 0. Entonces, el vector posición debe ser igual a C1 por 0 más C3. Todo esto es la componente x. Y la componente y sería C2 por 0 más 0.5g por 0 al cuadrado más C4. Eliminando este término que es 0, este término que es 0 y este término que es 0, nos da esta expresión, igualando la componente x con la componente x y la componente y con la componente y, nos da que C3 debe de ser igual a 0 y que C4 debe de ser igual a 0. Por lo tanto, ya tenemos C1, C2, C3 y C4 a partir de estas dos condiciones de frontera, que en realidad son 4, ¿sí? O sea, son dos condiciones de frontera, pero cada una de ellas tiene dos condiciones, una en X y una en Y, ¿de acuerdo? Entonces, por eso nos salen los 4 valores de las constantes. Y entonces este sería el vector posición que se obtiene a partir de la integración de la aceleración, de la función de aceleración, que es caída libre, y de la evaluación de las condiciones de frontera, que son 4. La velocidad x en t igual a 0, la velocidad y en t igual a 0, la posición x en la componente x de la posición en t igual a 0 y la componente y de la posición en t igual a 0. Entonces ya tenemos nuestro vector posición. Lo guardamos aquí y vamos a la siguiente condición de frontera. La siguiente condición de frontera es que, bueno, sabemos que después de una distancia d que desconocemos, de hecho, la posición en y es 0. ¿Sí? O sea, lo que queremos es calcular las características o caracterizar el punto B. Entonces sabemos que la posición del punto B es d por i más 0 por j. Esa es la otra condición de frontera. Y eso ocurre en un instante t que también desconocemos. Vamos a decir que es el instante t igual a tb, ¿sí? Que ya lo podremos calcular más adelante. Bueno, aplicando la expresión que ya conocemos general para la posición, a t igual a tb, sustituimos y quedaría 8 por tb por el coseno de alfa, y aquí por i, menos, y la componente en y de la posición sería 0.5g por tb al cuadrado, menos 8 por tb por el seno de alfa. Igualamos la componente x con la componente x y la componente y con la componente y nos da estas dos ecuaciones. De la primera ecuación, sacando factorizando tb, nos daría esta expresión, y para que esto sea 0, para que este producto sea 0, una de dos, o tb vale 0, lo cual es una solución porque es el instante inicial, o esta expresión vale 0. La que nos interesa es esta expresión, y entonces tenemos que tb debe de ser igual a 16 seno de alfa entre g. ¿Esto para qué? Para que la componente vertical, o sea, en el tiempo tb igual a 16 seno de alfa entre g, la componente vertical de la posición es 0. ¿Sí? Entonces tenemos dos casos para que la componente vertical de la posición sea 0. Uno cuando estamos aquí y otro cuando estamos acá. Es decir, uno en t igual a 0 y el otro en t igual a tb, que es 16 seno de alfa entre g. Bueno, sustituyéndolo en esta otra expresión, que era la que, recordemos, igualaba las componentes x de esta condición de frontera,
tenemos que D debe de ser igual a 128 seno de alfa coseno de alfa entre G. ¿Sí? Entonces el punto que se alcanza una vez se dispara una partícula de agua con velocidad de 8 metros por segundo a una inclinación alfa, esta partícula va a llegar a una distancia de 128 seno de alfa coseno de alfa entre G. G es la aceleración de la gravedad, es conocido, entonces la distancia D depende del ángulo con el cual se lance la partícula de agua. Bueno, lo que queremos es cuánto es la distancia más lejana que se puede alcanzar. Bueno, la distancia máxima, el máximo o mínimo de una función se obtiene derivando la función. Entonces vamos a derivar la función d con respecto a alfa para obtener el valor de alfa para el cual se maximiza la distancia d. Entonces derivamos d con respecto a alfa, d es esto. ¿Sí? La derivada de esta que está de la función d con respecto a alfa, bueno, 128 entre g puede salir de la derivada porque es una constante, y quedaría 128 entre g por la derivada con respecto a alfa del seno de alfa por el coseno de alfa. La derivada de un producto es una de las funciones por la derivada de la otra más la otra función por la derivada de la primera, que es lo que hacemos aquí, ¿sí? Sería seno de alfa por la derivada del coseno de alfa más coseno de alfa por la derivada del seno de alfa. La derivada del coseno de alfa no es más que el menos seno de alfa, entonces esto pasa aquí. Y la derivada del seno de alfa es el coseno de alfa, pasaría acá. Entonces lo que tenemos es que esta es la derivada de la distancia con respecto a alfa. Para obtener el máximo o mínimo, lo que hacemos es derivar esta derivada, igualarla a 0. Entonces, para que la derivada de la distancia con respecto a alfa, que es esto, sea igual a 0, pues necesariamente el coseno de alfa debe de ser igual al seno de alfa. Y para que eso se cumpla, únicamente se va a cumplir cuando alfa vale 45 grados. ¿De acuerdo? De nuevo, tenemos la expresión de la distancia d en función de alfa, derivamos d con respecto a alfa, y esa derivada la igualamos a 0 para obtener el valor de alfa para el cual d se va a maximizar o minimizar. Bueno, se va a maximizar o minimizar. ¿Qué tenemos que hacer? Derivar una segunda vez y ver cuál es el signo correspondiente a la segunda derivada. Entonces, si derivamos una segunda vez, es decir, derivamos esto con respecto a alfa otra vez, nos va a dar, no voy a poner el desarrollo, nos da esta expresión de acá. ¿Sí? Lo evaluamos en alfa igual a 45 y nos da menos 216 entre g, que es menor que 0. Recordemos, cuando la segunda derivada es mayor que 0, se trata de un mínimo, y cuando la segunda derivada es menor que 0, se trata de un máximo. Cuando la segunda derivada es igual a 0, se trata de un punto de inflexión. Entonces tenemos que esto es máximo porque la segunda derivada evaluada en el punto alfa igual a 45 es menor que 0, por lo tanto es un máximo. Y por lo tanto, sustituyendo esta alfa en esta expresión, obtenemos cuánto vale la d, que ya hemos visto que es máxima. Y nos da 6.5240. Ahora vamos con el inciso B. Bueno, en el inciso B ya crecieron estas plantitas. Entonces tenemos una planta 1.5 metros con una altura de 1.8 metros. Bueno, primero vamos a verificar si con lo que aquí acabamos de calcular, que era alfa igual a 45 grados, se logra superar a este árbol de 1.8 metros. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, la posición en el tiempo, digamos, vamos a suponer que se tarda la partícula de agua un tiempo T1A
le podemos llamar de cualquier manera, ¿sí? Le estoy llamando T1A, no me pregunten bien por qué, así le llamo. T1A es el tiempo que se tarda la partícula en llegar a una distancia de 1.5 metros. Entonces, la posición en T1A, nada más sustituyendo en la ecuación que habíamos obtenido anteriormente para la posición de la partícula de agua, nada más sustituimos T por T1A, T por T1A, T por T1A y nos da esta expresión, ¿sí? Entonces, esta es la posición en un instante T1A después de que transcurrieron T1A segundos. Entonces, en T1A sabemos que X es igual a 1.5 metros. ¿Sí? Noten que aquí no le pongo el metros porque ya lo establecí aquí, que vamos a manejar todo en metros y en segundos. Bueno, entonces lo que tenemos es que esto de acá debe de ser igual a 1.5. ¿Sí? La componente X de la posición, cuando el tiempo es T1A, debe de ser 1.5 metros. Entonces 1.5 metros es igual a esto. Y de ahí despejamos T1A, que nos da 0.265165 segundos. Entonces ya sabemos que se tarda la partícula de agua 0.265165 segundos en recorrer este 1.5 metros. Bueno, ¿cuál sería la Y de la partícula de agua? Bueno, la Y de la partícula de agua sería 8 por el seno de 45 grados, ¿sí? Por T1A, que es 0.265165 en este caso, menos 0.5G por T1A al cuadrado. Sustituyendo T1A aquí y acá, obtenemos cuánto vale la posición Y de la partícula de agua cuando recorre horizontalmente 1.5 metros. Y resulta que la altura es 1.155, es decir, si alfa vale 45 grados, la partícula no alcanza a rebasar la planta de 1.8 metros. Por lo tanto, hay que calcular el alfa necesario para que esta partícula de agua rebase esta altura de 1.8 metros. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, esta era el vector posición que teníamos para un alfa cualquiera. Entonces, cuando alfa era 45 grados, verificamos que esa posición, digamos, cuando alfa es 45 grados, esta expresión nos da esta de acá. ¿Sí? Verificamos en un tiempo T1A, o calculamos el tiempo T1A que se tarda la partícula en recorrer horizontalmente 1.5 metros, que vendría dado por esta expresión, ¿sí? Esto igual a 1.5 nos da el tiempo para el cual la partícula lanzada a 45 grados recorre 1.5 metros. De ahí sacamos cuál es el tiempo que se tarda. Una vez que sabemos el tiempo que se tarda, obtenemos la posición en Y, o sea, la altura de la partícula de agua cuando se lanzó a 45 grados y cuando X es 1.5 metros. Y resulta que esa altura es menor a 1.8, por lo tanto tenemos que calcular, digamos, alfa igual a 45 grados, no lanza la partícula por arriba de la planta, por lo tanto tenemos que incrementar el valor de alfa. ¿Cuánto tenemos que incrementarlo? Vamos a calcularlo. Entonces, vamos a repetir esta expresión aquí, ¿sí? Para un instante T1B. ¿T1B qué es? Pues es el instante que se va a tardar en llegar a este 1.5 metros, la partícula de agua, pero ahora no cuando se lanza con un ángulo de 45 grados, sino cuando se lanza con otro ángulo alfa que desconocemos. Sabemos que la posición que queremos que tenga la partícula de agua va a ser 1.5 metros en X y 1.8 metros en Y. Entonces sabemos que debemos de alcanzar esta posición, 1.5i más 1.8j. Por lo tanto, 1.5 debe de ser igual a 8 por coseno de alfa por T1b.
y 1.8 debe de ser igual a 8 por el seno de alfa por T1b menos 0.5g por T1b al cuadrado, ¿sí? O sea, esta componente gen X de la posición general para cualquier valor de alfa y cualquier valor de tiempo, su componente X debe de ser igual a 1.5 en el mismo instante, el instante T1b, en el que la componente Y de la posición es igual a 1.8. Entonces estas dos son ecuaciones que se deben de cumplir simultáneamente. Bueno, tenemos dos ecuaciones, ¿sí? De la primera tenemos que T1b es 1.5 entre 8 coseno de alfa, y si eso lo sustituimos aquí y lo sustituimos acá, nos da esta expresión. Esta es una ecuación es una ecuación con una incógnita, se puede resolver. El problema de esta ecuación es que no es tan fácil de resolver. ¿Por qué? Porque si se ponen a trabajarlo no se puede tener fácilmente una solución cerrada. Entonces una manera de resolver estas expresiones es simplemente ponerlo en una hoja de Excel, empezar a darle valores a alfa hasta que esto se cumpla, ¿sí? Entonces por iteraciones en hoja de cálculo, pues nos da que alfa debe de ser igual a 58.2295 grados. Es decir, cuando alfa vale 58.2295 grados, esta ecuación se cumple y por lo tanto la posición, si alfa vale 58.2295 grados y se lanza a 8 metros por segundo, la partícula va a alcanzar exactamente este punto. ¿Qué es lo que queremos? Para que pueda rebasar al árbol. Bueno, este es el valor de alfa. Ahora lo que tenemos que calcular es dado que alfa es 58.2295 en este inciso B del problema, pues tenemos que ver cuánto es la distancia que recorre esa partícula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la condición del punto B? Bueno, que la posición en Y es 0 y la posición en X es D. ¿Sí? Vamos a repetir lo que hicimos de alguna manera cuando consideramos alfa igual a 45 grados, pero ahora vamos a considerar alfa igual a 58.2295. Entonces, el vector posición para ahora vamos a llamarle el instante T2B, ¿sí? Es el instante cuando la partícula de agua llega aquí. Entonces el instante T2B sería 8 por el coseno de alfa por T2B, más 8 por el seno de alfa por T2B, menos 0.5 por G por T2B al cuadrado. La posición, como habíamos dicho, en este punto va a ser igual a D por I más 0 por J. ¿Sí? Ese es el vector posición. Bueno, si igualamos la componente X con la componente X y la componente Y con la componente Y, nos dan estas dos ecuaciones, ¿sí? 0 igual a esto y esto es igual a esto, ¿sí? O sea, este es el vector posición en el instante donde la partícula llega aquí, llega al punto B, utilizando la expresión general. Y este es el vector posición de la partícula en este punto que conocemos, que sabemos que tiene que ser, que es esta de acá. Entonces, este vector y este vector deben de ser iguales. Este es el general y este es el caso particular que conocemos, la condición de frontera. Entonces, componente a componente igualamos, nos dan estas dos ecuaciones con dos incógnitas. De la primera de aquí, resolvemos y nos da que T2B tiene dos soluciones. Si se fijan, podemos factorizar T2B. Entonces tenemos dos soluciones, una que T2B sea 0, desde luego, que es el inicio, ahí está también Y igual a 0, y la otra solución es que T2B es igual a 1.38661, que correspondería a este punto. Sustituyendo en la otra ecuación, en esta ecuación de aquí, tenemos que la distancia D es igual a 5.841 metros.